Yo recibí un consejo de mi papá que no seguí, que es no te metas en política. Yo les daría como consejo amarrarse bien el cinturón y no tener miedo. 300 homicidios en el país. Hoy tenemos 2.600 homicidios por año en el Perú. Lo primero que hay que eliminar es la extorsión. Aquí estamos sentados sobre inmensas reservas de cobre, pero nadie va a invertir ahí si no hay claridad en cuáles son las reglas. La educación en el Perú ha venido cayendo y cayendo y cayendo. La informalidad nace de que la gente no ve cuál es la ventaja de ser formal. Los conflictos vienen de la desigualdad. No tener miedo de ir al exterior un tiempo, porque se va a aprender cosas que uno no conocía. Hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con cada paso. La juventud se va como río, pero tú puedes cambiarlo. La fuerza está en tus manos, pero ese momento de... Hace 14 años tuve la oportunidad de conocer al economista que generó un aporte y un desarrollo económico al Perú y América Latina. Tuve la oportunidad de conocer cuando yo era un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, soñador, que quería de una u otra manera trascender y aportar al desarrollo de la educación, al desarrollo productivo de mi país. Y llegó justo en una época, como está en mi Instagram, en una fotografía, estábamos en plena campaña en la universidad y tuve el honor de que para nosotros como estudiantes generar un reconocimiento a un personaje tan destacado como él nos diera esa visita a una universidad la cual tenía ese gueto de ser una universidad que no quería escuchar empresarios, economistas y que solo pensaba en ideologías distintas o ideologías poco productivas. Y en ese camino nosotros ya abríamos ese sendero, abríamos esa senda a escuchar a grandes personalidades, a que se interesen por aprender esta gente ávida, estos quinto superior, décimo superior, estos estudiantes que querían de una u otra manera trascender y querer un Perú mejor. Él ha sido presidente de la República, ha sido ministro de Economía, ha sido alto funcionario de las principales instituciones económicas del mundo y es una persona que de una u otra manera tiene un gran mensaje para todos los jóvenes de hoy y para el futuro. Hoy está con nosotros el doctor Pedro Pablo Kuczynski. Doctor Pedro Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Estar con ustedes en KN aquí. Muy bien, mi estimado doctor. Para mí, en este episodio de selecciones, como lo llamo, nosotros de una u otra manera queremos expresar a nuestra comunidad bastante masiva que tenemos, que de una u otra manera es importante no rendirnos, seguir adelante, que podemos llegar a tener sueños grandes, de que de una u otra manera podemos tener esa ocasión de ir y ser un alto funcionario privado, también público, y que también podemos equivocarnos, pero a la vez también, como en este maravilloso libro que he estado ya dándole 2 vueltas, como La tarea incompleta, podemos dar un mensaje que de bastante sencillez, pero bastante humildad, que los jóvenes podemos caer, podemos crecer, podemos volver a caer, pero siempre tenemos que seguir hacia adelante, estimado doctor Pedro Pablo. Hay que levantarse siempre. Y para ello, para nuestras nuevas generaciones, es importante que conozcan un poco al doctor Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República. Presidente, usted estudió economía en el Exeter College en el Reino Unido. ¿Cómo describirías tus primeros años como economista y qué decisiones consideras que cambiaron el curso de tu vida profesional? Les explico. Primero, Exeter College es en realidad la Universidad de Oxford. Okay. La Universidad de Oxford se creó en la Edad Media en base
a monasterios y conventos que estaban ahí. Por eso hay los colleges, que son como 20 o 25. Yo soy fellow de mi college. Obviamente en este momento no voy porque muy lejos, pero ese es el origen. Ahora, yo estudié filosofía, política y economía. Es un programa en la Universidad de Oxford. Y cuando salí de ahí no sabía nada de economía. Wow. Esa es la verdad, ¿no? Y llegué a Princeton a hacer el doctorado en Estados Unidos y ahí tampoco sabía mucho de economía, aunque tenía profesores de primer nivel que todos hoy serían premios Nobel. Pero donde aprendí al final fue en el Banco Mundial, donde yo era una ave rara, porque era un chico joven, tenía 22 años cuando entré ahí, y no había jóvenes, eran todos viejos funcionarios coloniales, ingleses, holandeses, americanos, etc. Y entonces yo llegué contratado por el banco, y el director del departamento de América Latina donde yo entré me miró y me dijo, ¿y usted qué edad tiene? Yo tengo 22 años. Entonces me dijeron, ¿qué vamos a hacer con usted? Bueno, me ponen a trabajar en lo que quieran, ya veremos. Entonces la primera tarea que me dieron, que no es una tarea de un economista, el Banco Mundial estaba financiando el puerto de Asunción y no podía progresar el puerto porque había una capilla que estaba metida donde iban a poner varias partes del puerto. Entonces me dijeron, váyase usted a Uruguay, a Paraguay mejor dicho, y saque la capilla de ahí. Bueno, yo llegué a Asunción, pedí cita al obispo y me fui, ¿no? Y le dije, mira, aquí está el plan del puerto, etcétera. La capilla se la vamos a mover a un sitio más seguro, pero usted nos tiene que dar su bendición para hacer eso. Y lo hice. Y regresé a Washington. Dijeron, wow, qué bien. Ahora tenemos otro proyecto. Se está hundiendo una planta térmica de electricidad en el puerto de Buenos Aires, que estamos financiando. Y tenemos que reorganizar todo porque cada mes se une 2-3 centímetros. O sea que un año estará bajo el agua. Bueno, ahí me pasé 3 meses, porque eso era un trabajo muy complicado con muchas personas, ingenieros, etc. Y así fui aprendiendo. Después, al cabo del primer año, me dijeron, bueno, usted se va a encargar de escribir los informes económicos de los países de Centroamérica, más Panamá, Haití y Dominicana. Y usted está solo, usted se ocupa de eso, pero no era como ahora que uno aprieta y hay datos. Yo tenía que hacer las cuentas nacionales, los cuentos nacionales, como se llamaban en esa época. Había que ir a la cementera, a la fábrica de cerveza, la bananera, etcétera, y ver cómo estaban en comparación con el año anterior, tener las estadísticas. Y entonces fue muy productivo, pero empecé un poquito de la nada. Y la lección para los jóvenes es que ahí me dieron la oportunidad. O sea, me dijeron, aquí hay esto, ocúpese usted. Y eso es lo muy importante, es tener la oportunidad. Porque si uno no tiene la oportunidad o no la chapa, se va el tren, ¿no? Y uno pierde mucho en el camino. Y en ese camino, doctor Pedro Pablo, muchos jóvenes se enfrentan a la incertidumbre, ¿no?, sobre qué camino es el que se debe seguir. ¿Cuál fue el mejor consejo
que recibiste al inicio de tu carrera y cómo crees que podría aplicarse a la generación actual? Bueno, yo recibí un consejo de mi papá, que era un médico que se ocupaba de las enfermedades tropicales. No te infles. Eso era su consejo. Y me dio otro consejo que no seguí, que es no te metas en política. ¿No? Entonces, esos fueron los consejos, pero uno va absorbiendo, cada uno aprende a su manera. Hay unos que aprenden así como un rayo que los ilumina, otros que aprenden despacito. Cada uno tiene su estilo. Y presidente, a los estudiantes y recién graduados siempre se les puede dificultar mantener la motivación en momentos complicados. ¿Cómo usted lograba mantener el enfoque y la motivación en los momentos más difíciles que ha pasado? Yo creo que hay que pensar en la vida como una película y uno lo está viendo. Uno está mirando la película y eso le permite a uno tener mucho más coraje, porque si uno piensa que lo que está viendo es lo que le está pasando, entonces se va a desalentar. Pero si uno dice, esto es una película, una pieza de teatro que estoy viendo, eso le da a uno mucho más independencia para tomar decisiones difíciles. En la intro del programa se explica un poco todos los cargos de alta dirección que ha tenido, presidente, y en tu libro Tarea Incompleta hablas sobre tu rol como líder en diferentes entornos. ¿Cuáles consideras que son las claves para liderar equipos diversos y multidisciplinarios? Bueno, la primera cosa que hay que hacer es buscar talento por todos lados. Yo trabajé en Nueva York muchos años como banquero de inversión en un banco de inversión muy prestigioso, pero contrataban siempre a gente del mismo entorno, o sea, que habían ido a Princeton, a Harvard, a Yale. Yo dije, aquí necesitamos mucho más diversidad. Yo tenía un equipito de 10 o 15 jóvenes, había tailandeses, nigerianos, latinoamericanos, negros, blancos, de todo. Y en la oficina de recursos humanos decían, bueno, esto es como un círculo que tienes aquí, porque son distintos del resto de la gente. Bueno, sí, pero producen, ¿no? Y eso ayudó mucho. Éramos un grupito muy chico, pero muy productivo. Generábamos muchos ingresos para el banco, ¿no? Y, presidente, desde su perspectiva, ¿qué habilidades cree que son esenciales para alguien que aspira a un puesto de liderazgo en el ámbito político, económico o empresarial? Bueno, dos cosas. Ser práctico y dos, tener suerte. Sí. Porque uno no puede decidir si la va a tener o no, pero la suerte juega un papel fundamental, porque de repente está uno ahí, le llega algo y uno lo aprovecha, ¿no? Y hay que ser práctico, porque mucha teoría y no se progresa, ¿no? Totalmente de acuerdo. La teoría a veces suele ser algo que es como un yeso en los pies, ¿no? No te deja de una u otra manera elevarte, ¿no? Y, presidente, para los jóvenes que buscan alcanzar sus metas en un entorno competitivo como el que estamos viviendo, ¿qué consejos prácticos le darías basada en su experiencia? Bueno, yo les daría un consejo práctico en vista de la crisis que atraviesa el Perú
junto con Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil. Toda Sudamérica está en crisis. Y yo les daría como consejo amarrarse bien el cinturón y no tener miedo, y generar un movimiento que alcance a mucha gente, porque si no, nadie sabe muy bien qué debe hacer, ¿no? Y por ejemplo, estamos viendo esta ola de crimen que hay aquí en este momento. Disparan contra los buses, extorsionan, y hay jueces muy leguleyos por definición, que no hacen nada o dejan que esto se deslice así, y vemos lo que está pasando, ¿no? En mi época, como ministro y después como presidente, el índice de homicidios aquí era 4 o 5 por 100,000. O sea, teníamos al año 300 homicidios en el país, algo así. Hoy tenemos 2.600 homicidios por año en el Perú. O sea que eso equivale a 18 o 20 por 100,000 habitantes. O sea, se nos ha completamente desencarrilado el sistema. Ahora muchos dicen eso se debe a que llegaron los venezolanos. No es verdad, porque los primeros venezolanos a quienes les abrimos la puerta eran médicos, enfermeras, técnicos, etc. Solo después se les abrió la puerta al Tren de Aragua y una serie de otros loquitos ahí, ¿no? Y eso ha contribuido a esta ola de criminalidad. Entonces, prioridad 1 para el Perú, 1, 2, 3, 4 y 5, es terminar con esta ola de criminalidad. No sé si es con cárceles como hace Bukele, no creo, pero es con una serie de medidas que no se toman en este momento. Yo creo que sí, usted tiene razón, presidente. Al principio venían los buenos profesionales que iban a lugares donde los peruanos no queríamos ir, médicos a lugares de lugares de altura, de lejanía, y han venido a aportar. Entonces, el tema ya es una falta de control y una falta de propuestas de Estado para poder ir más allá, pues, del desborde criminal en el que estamos viviendo, y que seguramente en sí ya tenemos que ver cómo poder generar un cambio y cómo poder generar algunas políticas es una tarea tremenda, y yo creo que debería haber un debate nacional de grupos, de jóvenes, de viejos, que aporten algo, ideas de cómo hacer esto, porque es inconcebible que tengamos extorsión como lo tenemos ahora, que el pobre mototaxista que al día pues cobra que 20 soles, algo, tiene que pagar 5 al extorsionador, ¿no? Y la bodega de la esquina tiene que pagar X, no se sabe cuánto. Y mucha gente abandona, dice yo, ¿para qué voy a trabajar para estos delincuentes, no? Entonces, lo primero que hay que eliminar es la extorsión, ¿no? Lo primero. Y eso se va a eliminar con medidas duras, cárcel efectiva, etcétera, pero sobre todo con un aparato legal más simple y más práctico que lo que tenemos ahora, ¿no? Y de todas maneras tenemos que incentivar ese diálogo, como mencionan, esa mixtura entre hombres de Estado, hombres de empresa, academia, sociedad civil, y que hay una triangulación
a favor de estos contextos e ideas. Pero también mencionaba la participación de los jóvenes, presidente. ¿Cómo se pueden fomentar esos espacios oportunos para incentivar a los jóvenes a participar en la actividad política nacional y postular a cargos públicos, a pesar de todo lo que se ve que ocurre en los funcionarios públicos, ¿no? En las cosas buenas, en las cosas malas, ¿no? ¿Cómo podemos incentivar estos espacios, presidente? Bueno, yo creo que es dando un mensaje a través de las universidades primero y después ya en la vida civil, dar un mensaje de que servir al país es una buena cosa para el país y para uno también. Eso es fundamental, dar ese mensaje, porque ahora la gente ve la función pública como enriquecimiento, condenas, acusaciones, y nadie quiere entrar ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir por ese lado, y las empresas, las grandes empresas, deberían apoyar un poco con institutos, cosas así, en vez de simplemente apoyar de que el bottom line, la utilidad, sea grande y buena para ellos, ¿no? Definitivamente. Es un llamado de participación de la empresa hacia la responsabilidad de Estado. En el siguiente bloque vamos a continuar con lo que es desarrollo del país y educación. Antes, un segundo, por favor. Pausa técnica. ¿Ya probaste las papitas Tía Puy? Porque si no, te estás perdiendo el sabor más auténtico del Perú. Riquísimas, crujientes, peruanazas, con ese sabor auténtico que es indescriptible. Tengo ganas de comerme hasta 3 bolsas más. ¿Puedes dejarnos comer, por favor? Chips de papas nativas, Hechas con historia y con corazón. Tía Puy, las mejores papitas nativas. Ahora disponible en tu bodega más cercana. Tía Puy, las papitas que acompañan a todos los jóvenes académicos y emprendedores. Presidente, teniendo en cuenta las tendencias actuales como la tecnología y la sostenibilidad, ¿cómo se alinea su visión con el futuro del Perú y el mundo en general, presidente? Bueno, lo que debe hacer el Perú y lo que debe hacer América Latina es aprovechar las oportunidades que hay y no dejarlas pasar. Por ejemplo, necesitamos divisas. ¿Por qué? Porque importamos cosas, importamos conocimientos, todo eso se hace con dólares. Si no tenemos dólares, porque no exportamos, no tenemos turismo, etc., no vamos a poder hacer nada. Miren lo que pasa en Venezuela hoy. Venezuela, sus ingresos de divisas están casi en cero. Su Producto Bruto ha caído en 80% en los últimos 10 años. Entonces aquí tenemos inmensas oportunidades. El cobre es un metal de esta era, porque es la era eléctrica, la era digital, etcétera. Todo eso necesita electricidad, necesita cobre. Aquí estamos sentados como el proverbial mendigo sentado sobre una cornucopia de oro. Aquí estamos sentados sobre inmensas reservas de cobre, pero nadie va a invertir ahí si no hay claridad en cuáles son las reglas. Y se han hecho minas grandes en los últimos años, que Quellaveco, por ejemplo, pero hay mucho más que se podría hacer. La minería no va a generar mucho trabajo, pero sí va a generar divisas. Entonces necesitamos tener divisas. Después, el Perú está sentado sobre una de las grandes reservas de agua del mundo, porque de aquí viene el río Amazonas, ¿no?
Entonces tenemos que ver cómo aprovechamos y cómo el agua llega a las grandes ciudades donde todavía hoy en Lima hay 2 millones de personas que no tienen agua en su casa. O sea que le compran al camión, que seguramente es agua no tratada, sucia, etc. Entonces eso lo podemos cambiar, pero hay que hacerlo. Después pensemos, en el Perú tenemos 7 millones de familias, 6, 7 por ahí, y 2 millones no tienen casa. O sea, viven en el Rímac o en Belén, en Iquitos, en viviendas que se caen a pedazos. Entonces, tenemos que construir 2 millones de viviendas nuevas. Ahora, no es que lo haga el Estado, lo harán los privados, hay que dar los incentivos, pero es perfectamente financiable. Tenemos que hacer eso. Y tercero, la educación. Porque la educación en el Perú ha venido cayendo y cayendo y cayendo. Y con el COVID, los chicos que iban al colegio público los liquidaron, porque la enseñanza por computadora o digital no hay. Hay en Innova Schools y cosas así, pero en los colegios públicos no hay. Entonces, la educación es fundamental. Tenemos que salir de toda esta confusión de qué es lo que va a hacer el Ministerio de Educación, darle más libertad a la gente, que promueva colegios privados o estatales, de lo que sea, no entrar en la pelea ideológica, entrar en la pelea del contenido, que es lo que vamos a enseñar. Y en realidad lo que vamos a enseñar es enseñar a aprender, porque en 50 años será otra cosa la que se aprende. Pero si uno está entrenado para aprender, va a poder progresar. Si uno está en un 4x4 sentado, encerrado ahí, sin escuchar ideas nuevas, no vamos a aprender. Y eso es parte también de involucrar a la empresa, a ese agente importante para la dinámica económica que se requiere. Y las empresas, algunas, sí están preocupadas por esto, pero muchas otras no. Y los dueños no viven aquí, viven en París. Exacto. O en Londres. Está bien que estén ahí, pero eso no es suficiente, pues no viven los problemas de aquí. Y presidente, como para tener este short importante, este corte importante, ¿por qué consideras esencial que los empresarios se involucren más activamente en el bienestar social y económico? Porque los empresarios son los que tienen los medios económicos para hacerlo. Y si solo están preocupados en que su banco o lo que sea gane plata, sin fortalecer el entorno que va a garantizar que el país progrese, va a haber un problema. Va a haber un problema, entonces hay que irlo pensando desde ahora. Y una cosa que hace que estos años de los próximos 15, 20 años sean muy importantes es el hecho de que el bono demográfico se acabó en el Perú, igual que en toda América Latina, salvo quizás Honduras y Haití. El bono demográfico es que la población no dependiente, o sea, los que generan ingresos trabajando, supere
a los dependientes, que son los viejitos, los jóvenes, etc. Y el bono demográfico en casi todos los países del mundo está desapareciendo, salvo en África. Pero África, pues, bien lejos de aquí, ¿no? Pero aquí se acabó el bono demográfico, en Chile se acabó hace tiempo, en Argentina también. Entonces tenemos que ir pensando en cómo vamos a superar eso. Y va a ser enseñando mejor, haciendo que la gente tenga hijos, pero eso no lo decide el gobierno. Todos los gobiernos del mundo tienen planes de promoción de los bebés, etcétera, pero no pasa nada, ¿no? Entonces tenemos que pensar en crear un ambiente donde los jóvenes pueden ir subiendo y no sea una sociedad demasiado jerarquizada. Y eso está pasando. Eso está pasando a través de toda la digitalización que vemos, pero eso no es suficiente para rebalancear el bono demográfico. Presidente, en un mundo cada vez más globalizado y digital, como estábamos conversando, ¿qué cambios considera necesario en el sistema educativo para preparar mejor a los jóvenes ante los desafíos del futuro? Bueno, lo primero que hay que hacer es aprender idiomas. Ahora, ¿qué idioma? ¿Va a ser chino, que es bien complicado? ¿Va a ser ruso? No. ¿Va a ser alemán? Quizás. Pero ¿va a ser inglés? No. Y para algunos hay que aprender chino también, que es otro concepto del idioma, porque no hay letras, hay logotipos. Una casa es así, el agua es así, ¿no? Son dibujitos. Y para ser proficiente en chino hay que conocer por lo menos 2.500 caracteres. O sea, estos dibujitos. Sí, claro. Y si uno no tiene ese conocimiento, no va a poder aprender chino. El inglés es mucho más simple, igual que el castellano. Y tenemos ahí el chino mandarín, tenemos el chino cantonés. Sí, así es. Es unas variedades importantes que vamos a adentrar un poco más en esa cultura. Nada grande empieza con una sola persona. Empieza cuando alguien se atreve. Y cuando alguien decide creer. Así se crean las ideas, Y así se forman los equipos. así crecen las empresas. Y así impactamos a millones de peruanos. No se trata de lo que uno puede hacer. Sino de lo que somos capaces de lograr cuando sumamos. Arca Continental Inlay también está con los emprendedores y jóvenes peruanos en BAIF. Uno de los mayores desafíos, presidente, para el Perú es la alta informalidad laboral. ¿Qué medidas consideras necesarias para promover la formalización del empleo en nuestro país? Bueno, ¿por qué hay informalidad? Porque la gente piensa, en base a su experiencia, que la formalidad no les trae nada. O sea, la SUNAT revisa a los que ya están pagando impuestos, a los otros los deja ir. Entonces, mucho mejor no estar en los registros de la SUNAT y simplemente hacer su cosa al lado. ¿Por qué los mineros de oro, la gran mayoría hoy son informales, dicen ilegales? Porque no ven cuál es la ventaja de ser formal. En mi época como ministro de Energía y Minas, hace muchos años atrás, yo promoví que el banco minero comprara el oro, la plata de los pequeños. Y dábamos el precio mundial menos el costo de la transacción
y no había tanto minero informal. Había muchos que sobrevivieron la crisis minera del 81-82 simplemente a través del Banco Minero, y entre ellos empresas que hoy son muy grandes como Buenaventura, por ejemplo, Volcan, que estaban con el agua hasta aquí y se salvaron. Entonces, la informalidad nace de que la gente no ve cuál es la ventaja de ser formal. Y eso es lo que hay que arreglar. Mientras que ahora lo que pasa es, soy formal y tengo que tener a un montón de gente ahí llenando formularios, etcétera. El 5 o 10% de mis gastos se van a llenar formularios, ¿no? Entonces, eso no funciona. Presidente, durante su presidencia enfrentó desafíos políticos que culminaron en su renuncia. Mirando hacia atrás, ¿qué lecciones considera que se pueden aprender de ese momento crítico en la política peruana? Bueno, yo creo que tenemos un sistema constitucional que hay que mejorar, porque en el Perú hoy se elige en la segunda vuelta, pero el Congreso se elige en la primera vuelta. Entonces ya hay un desbalance ahí. Hay que reformar un poco el orden electoral. ¿Cómo va a ser? Porque como estamos ahora, es perfectamente factible que una candidata saque 70-80%, 70 o 80 curules en el Congreso en la primera vuelta y después no gane la elección, que es lo que pasó en el año 16. Claro, yo entré por un margen muy reducido, ¿no? Pero ya la primera vuelta ya había determinado que el Congreso iba a tener 73 congresistas de Keiko. Ellos ganaron 39% del voto en la primera vuelta, pero se llevaron el 65% de las curules en el Congreso. Entonces algo está mal ahí, ¿no? Y debería aplicarse de repente lo que pasa con las municipalidades. Gana el alcalde y tiene su mayoría, ¿no? Porque de una u otra manera tenemos que encauzar proyectos, encauzar la mirada del gestor que ha sido electo, no del segundo lugar o del tercer lugar, ¿no? Y ahora pues con toda esta atomización, toda esta división terrible entre más de 40 partidos políticos, ¿no? Literalmente va a pasar casi lo mismo con el Senado. El Senado va a ser del quien quede en primera vuelta, ¿no? Y va a tener la mayor cantidad. Entonces, como país vamos a tener una importante elección, presidente, que nos da a toda nuestra comunidad joven a que entienda es que no vamos a poder entender de grandes cambios dentro de nuestra gestión como país si es que no hay un gobierno que pueda acompañar, ¿no?, los planes y proyectos que uno pueda tener. Claro, lo que va a pasar es que los 43 partidos al final van a nombrar unos 20, 25 candidatos presidenciales y eso se va a ir achicando, escándalos, acusaciones y cosas, y terminarán 2. Presidente, el Perú ha experimentado numerosos conflictos sociales relacionados con la minería, la agricultura y el medio ambiente. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales causas de estos conflictos? Los conflictos vienen de la desigualdad. Ven el campamento minero
con casitas bonitas, etc. Y ellos viven en una choza. Entonces, obviamente el que viene y les promete algo mejor va a tener su apoyo. Entonces, tenemos que reducir la desigualdad. La desigualdad en el Perú es menos grande que en Chile o en Argentina o en Brasil, pero todavía es bastante alta. Entonces, ¿qué debemos hacer para reducir la desigualdad? Educación, promover vivienda, ¿no? Ahí estoy haciendo un librito sobre los proyectos que necesita el Perú. Y como dije hace un rato, necesitamos 2 millones de viviendas. Algunos los harán el Estado, pero el grueso va a ser hecho por el sector privado, pero con algunas garantías para que puedan levantar la plata y no caigan en lo que está pasando ahora, que la vivienda social, que tiene algunos incentivos, hace que todo el mundo tenga vivienda social, edificios de 30, 40 pisos. Eso no es vivienda social, ¿no? Y cuando se venga un gran terremoto aquí, ojalá no se caigan esos edificios, ojalá. Pero estamos viendo en el mundo con los terremotos recientes, Como papeles. sí, como papel. Y una torre de 30, 35 pisos, donde los bomberos alcanzan hasta el 6º, 7º piso quizás, no van a alcanzar al piso 30. Entonces tenemos que bajar un poco. Hay urbanistas que dicen otra cosa, que dicen si tenemos más densidad, van a ser ciudades más eficientes, etc. Pero eso son etapas, pues. Estamos en una etapa anterior. Todavía no estamos en Manhattan, no. Y presidente, para nuestra joven comunidad que ve desde su experiencia, ¿por qué cree que en nuestro país ha tenido tantos presidentes en tan poco tiempo? Bueno, eso pasó porque me sacaron a mí desde el primer día que empezó el gobierno. El Congreso ya estaba decidido a vacarme. No lo lograron. Entonces a los 3 meses volvieron a insistir y no tenían nada contra mi gobierno. Entonces se fueron a rebuscar cosas 20, 30 años antes y declararme moralmente incapaz. Y luego llegó la elección del 21. Y en esa elección Castillo, en la primera vuelta, sacó 11-12% de los votos válidos y Keiko sacó un poquito menos. Entonces fueron ellos dos, pero ellos dos sumaban menos de 20% del voto válido. Entonces, con un porcentaje bajísimo, se pusieron 2 personas ahí que individualmente estaban lejísimos de una mayoría. Entonces, eso es lo que ha pasado. Nos hemos olvidado de la cosa básica que esto es una elección. Y una elección tiene que ser entre 2, 3, 4 posibles programas, candidatos, etc. Pero ahora estamos cayendo en 43 partidos. ¿Cuántos candidatos presidenciales habrá? 25, creo yo. Después irán cayendo. Después
habrá la elección y la sábana que nos van a dar cuando entremos ahí va a contener nombres de diputados, senadores, etcétera, etcétera. Va a ser una cosa así, y a dónde firmo, etcétera. Eso es inviable. Presidente, para un joven que desea dedicarse a la política, ¿qué consejo le daría? Mire, yo le daría el consejo de aprender un poco lo que es la administración pública, entrar a una municipalidad, entrar al Congreso o al Congreso mismo o como ayudante de un congresista, enterarse un poco de cómo es, ¿no? Y hay jóvenes que han intentado hacer eso en este último Congreso, pero no les ha ido tan bien. Entonces, es un proceso que recién está empezando. Presidente, muchos emprendedores jóvenes temen equivocarse. ¿Cómo gestiona usted el miedo al fracaso y qué técnica practica para superarlo rápidamente? Bueno, hay que tener mucho coraje y ver lo que uno hace con cierta distancia para que si algo falla, porque algo siempre va a fallar, uno no se desespere. Emprender es difícil y los emprendedores, el 80% fallan la primera vez, la segunda vez. Entonces, aquí hay mucho optimismo en realidad. Mucha gente crea su empresa, etcétera, y eso está muy bien. Aquí hay mucho emprendedurismo en el Perú, pero no hay mucho apoyo. Presidente, ¿puede contarnos un proyecto que no salió como usted esperaba y cómo convirtió ese tropiezo en una oportunidad de aprendizaje? Mire, muchos proyectos no me han salido, ¿no? Pero yo creo que hay que persistir, hay que poder aislarse un poco del dolor. Esto no es como si se muere un familiar, esto es, se murió un proyecto, vamos al siguiente, pues. No. Presidente, ¿qué hábitos mentales o rutinas diarias le ayudan a usted a mantener la motivación cuando las cosas están complicadas? Bueno, lo que le dije, yo miro así con cierta distancia las cosas, entonces me pegan y sigo. Pero eso es fácil decirlo, no tan fácil hacerlo, ¿no? Me imagino. ¿Qué frase o mantra personal repite en los momentos de crisis para retomar el impulso y la claridad, presidente? No te rindas. Si pudiera retroceder al 28 de julio del 2016, el día en que asumió la presidencia, ¿qué decisión distinta habría tomado para potenciar el emprendimiento y abrir más oportunidades a los jóvenes peruanos? Bueno, yo subestimé la oposición que iba a haber del lado de la oposición, ¿no? Porque lo subestimé. La cifra repartidora le da al ganador una ventaja tremenda. Nosotros, como lo dije antes, sacamos 39%, el 21% del voto en la primera vuelta y la oposición sacó 39%, pero sacaron 73 congresistas y nosotros sacamos menos de 18. Entonces hay que hacer algunos cambios constitucionales para que eso no sea así. Presidente, muchos estudiantes contemplan la idea de irse del país por la inseguridad y la falta de confianza en el futuro. ¿Qué mensaje le daría para que sigan creyendo en la posibilidad de construir su proyecto de vida en el Perú, presidente? Bueno, hay muchos que se quedan
y hay muchos que se van. Yo diría, no te empecines en quedarte aquí, la experiencia afuera puede ser muy ganadora, ilustrativa, buena, y podrás regresar después. Yo regresé, yo era funcionario del Banco Mundial y regresé aquí al Banco Central, ¿no? Con mucho menos sueldo, etc. Después vino el gobierno militar, yo no estuve ahí de ninguna manera, y después regresó Belaúnde, y Belaúnde tenía toda la viada del mundo, tenía mayoría en el Congreso, aplastante, pero él tenía un temor, que los militares lo volvieran a sacar. Entonces, ese temor dominó su gobierno, del cual yo fui ministro, y hizo que no sea decisorio, que no tome decisiones. Todo se iba aplazando así, ¿no? Y después, como no había disciplina fiscal, hubo una inflación que fue creciendo, y entró Alan, abrió el caño y ya se inundó todo, ¿no? Siempre hay que tener finanzas públicas, un banco central conservador, porque si no va a haber inflación, y lo estamos viendo ahora en Bolivia. Miren lo que pasa en Bolivia. No hay gasolina, no hay luz, se fue el gas. Y los bolivianos están desesperados. Entonces vienen al Perú, pues, manejando. Aquí hay gasolina y todo. Hizo esa invasión del sur del Perú, está ocurriendo ahorita. Y el dólar de Bolivia es el sol. El cholar, le dicen. Sí, sí, pues no hay dólares. Entonces la gente transa en soles, lo que es un fenómeno interesante, porque el sol es una moneda muy estable, más que el dólar. El sol está entre 3.20 y 3.70 hace 25 años, ¿no? Y eso nos da mucha fuerza. Cruz del Sur, seguridad, comodidad y puntualidad en cada viaje. Cruz del Sur, contigo, marcando el camino. Presidente, ya estando en la penúltima pregunta, en esta era digital, y es una pregunta que se la hago siempre a todos estos peruanos de selecciones, peruanos, presidente, que han logrado un éxito porque siempre han no solo visto su desarrollo económico, sino también, como ahora usted, un hombre de Estado, un estadista, un gran profesional que ha apoyado con el desarrollo económico del Perú y Latinoamérica, han pensado también en la patria, han pensado en el Perú y por ende se han hecho grandes. Comunicadores como Gastón, como David Fishman, Julio Velarde, etc. Entonces, toda esa gama de grandes líderes que hemos entrevistado y que mostramos en este programa de selecciones, presidente, en esta era digital están los haters, esos odiadores que de una u otra manera te distraen, te desaniman y hacen o destruyen tu proyecto de vida, tu proyecto de aporte al Perú, ¿no? Con esas críticas destructivas para que de una u otra manera no tengamos buenos emprendedores, buenos empresarios, buenos gestores públicos, buenos alcaldes, congresistas, etc. ¿Qué consejo le puede dar nuestro presidente, nuestro expresidente Pedro Pablo Kuczynski, gran economista internacional? ¿Qué hacer con estos haters para que no nos afecten nuestra vida y podamos tener más jóvenes exitosos? Bueno, hay que armar un diálogo donde todo el mundo te escuche
y se vea que hating no es una solución a nada, ¿no? Y yo creo que tenemos que incentivar a que la prensa aquí, o sea, las redes, porque la prensa ya casi no existe, que las redes promuevan cosas, soluciones, no solo odios. ¿No? Eso es bien difícil hacerlo. Es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Es mejor no escucharlos y seguir con el camino del nomás. diálogo. Como le decía Sancho Panza al Quijote, ellos ladran, nosotros seguimos. Así es. Más o menos dijo eso. Ese es. ese es de todas maneras el camino, mi querida comunidad. Para cerrar, presidente, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que están empezando, ya sean estudiantes o emprendedores, para que enfrenten con valentía y visión de largo plazo sus vidas? Ahí, por favor, Bueno, perdón, en sus cámaras acá presente. Tener optimismo y no tener miedo de ir al exterior un tiempo, porque se va a aprender cosas que uno no conocía. O sea, no tener miedo. Ahora, el problema que tenemos en el Perú es que la gente que sale no puede conseguir visa. Entonces están anclados aquí. Entonces necesitamos que nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores abra un poco el abanico. Cuando yo era joven, cuando fui a Oxford, yo no necesitaba visa de nada, pero en 70 años hemos retrocedido. Y ahora, obviamente, con Trump en el gobierno de Estados Unidos, desalientan la inmigración, lo que es a mi juicio, gravísimo error. ¿Quién van a ser las enfermeras, los jardineros, los ingenieros en Estados Unidos si no dejan que entren los hindúes, los peruanos, etcétera? Entonces, yo creo en un mundo abierto, pero en este momento el mundo se está cerrando. Entonces, no se dejen encerrar. Miren para afuera, miren el largo plazo. Este ha sido un BAFE de selecciones con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, un peruano de Estado, un empresario, un líder económico del mundo que hoy nos ha ilustrado con una charla magistral de la visión país, de la visión que tenemos que seguir saliendo hacia adelante y sobre todo de que necesitamos un país de diálogo. Es el diálogo lo que va a encaminar el proceso de desarrollo de nuestro país. Necesitamos llegar a consensos, necesitamos entender que es el periodo de los nuevos liderazgos, de que es el periodo de que de una u otra manera ustedes dejen de ser espectadores y pasen a ser más actores. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos el día de hoy. Un aplauso. Gracias. Y si te gustó, compártelo, dale like, difúndelo por todos lados y sigamos haciendo de que este programa sea el número 1. Y si no te gustó, llámame. Nos vemos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias, presidente. Hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con cada paso. La juventud se va como río, pero tú